Recuerden que esta charla entonces hace parte del ciclo de charlas que llamamos conferencias La Estrella Biodiversa, que es el nombre que le hemos dado al convenio de cooperación, el programa de cooperación entre la Universidad de Antioquia y la alcaldía, que tiene como objetivo pues la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la estrella, promover eso a través de la investigación y a través de la educación ambiental, y esta es una de las actividades importantes que tenemos nosotros para estar en contacto con la ciudadanía y estar ayudando a que haya pues conciencia ambiental y conocimiento, ¿cierto? Para que podamos cuidar no solamente porque nos mueve el corazón, sino porque sabemos cómo hacerlo. Bueno, entonces hoy de lo que les voy a contar, va a ser una charla, presentaré algunos datos técnicos al final de unos trabajos de investigación que hemos venido desarrollando precisamente aquí en La Estrella, en la Reserva del Romeral, pero trataré de mantenerlo simple, pues, para que no se vuelva ladrilludo, para que no se vuelva muy técnico y les lleve a ustedes un mensaje sobre algunos elementos que son importantes también en un recurso importante de tipo ambiental como es el suelo. Entonces, como habrán visto en el título de la presentación, vamos a hablar sobre el efecto de las plantaciones de pino en la salud del suelo de la Reserva de la Estrella, que fue un trabajo de investigación que empezamos a desarrollar el año pasado con un grupo de estudiantes de la Universidad de Antioquia y que empieza a arrojar unos resultados supremamente interesantes. Me es muy importante comenzar diciendo que lo que quiero decir y lo que voy a decir a lo largo de la charla lo hago también en memoria a un gran amigo que lastimosamente nos falleció hace poco, habitante acá del municipio de La Estrella, el profesor de la Universidad de Antioquia, Jorge Iván Correa, un defensor del Romeral, hizo parte y liderazgo puro y duro de todo corazón de ese colectivo que seguramente quizás todos ustedes han escuchado mencionar que existe acá en La Estrella, que se llama Defensores del Romeral, que es un colectivo informal básicamente de personas que se sienten comprometidas con el significado que tiene el distrito de manejo especial, o lo que llamamos informalmente la reserva del Romeral. Jorge fue muy importante para eso, toda la última parte de su vida, siempre conservó, vivía en el Romeral y siempre conservó su espíritu de protección de la reserva hasta sus últimos días. Incluso fue coproductor del único documental que yo conozco, digamos, largo, sobre nuestra reserva, que se llama El Romeral Ayer, Hoy y Mañana, que lo pueden encontrar en YouTube. Yo los invito a que, si no lo han visto, se graben ese nombre, simplemente colocan El Romeral Ayer, Hoy, y con eso ya les sale en YouTube, y por favor lo vean. Fue muy importante cuando, digamos, la presión de la construcción en La Estrella empezó a amenazar fuertemente la estabilidad y la conservación de la reserva. Entonces, en honor a un gran amigo, que me da mucha tristeza haberlo despedido. Bueno, entrando en lo técnico, el trabajo que les voy a presentar, al igual que este ciclo de encuentros y todas las actividades, pues hacen parte de lo que es un convenio, el convenio 055 entre el municipio de La Estrella y la Universidad de Antioquia. Por esa razón, todos los créditos, digamos, en el camino, lo que vayamos a decir, pues son para ambas partes, porque si bien nosotros hemos sido los ejecutores, pues en este trabajo en particular tampoco se hubiera podido hacer si no hubiera habido una iniciativa de alguna manera también y un empuje decidido de la unidad, sobre todo de la unidad ambiental de la Secretaría de Planeación, y bueno, y también ha estado participando, apoyando todo el tiempo la Secretaría de Educación y Cultura. Estamos hablando de suelo. Lo primero es que, digamos, el recurso suelo es un poquito menos mencionado que otros recursos acá, o sea, que como el recurso aire, por ejemplo, que para nosotros, por las contingencias,
resulta ser preocupante y resulta mediático, o sea, popular, la gente habla de ello. El recurso agua, cuya importancia es evidente. Pero el recurso suelo a veces es un poco menos popular. Entre otras cosas, también requiere un poco más de conocimiento técnico y entonces es mi interés que poco a poco ustedes como ciudadanía, profesores, personas interesadas en esto, vayan aprendiendo un poco más y así vayamos entre todos ayudando a construir cultura. Vamos conociendo esos términos, esos conceptos un poquito más técnicos, pero el suelo es quizás tan o más importante que cualquiera de los otros recursos. Pues aquí hablar de categorización es un tanto difícil, obviamente, y equívoco, pero lo que sí es cierto es que el suelo es el punto de partida para la salud de la naturaleza. O sea, si el suelo se deteriora, toda la naturaleza se deteriora. A veces podría ocurrir que, dado pues que el suelo está ahí, es dado y tenemos la ideología que es una cosa sucia, pues normalmente pensamos que cualquier pedazo de tierra sirve y en cualquier pedazo de tierra crecen plantas, pero yo creo que todos los que nos hemos interesado por el tema y conocemos un poco sobre sembrar, ¿no? Cualquiera que haya sembrado sabe que no cualquier tipo de suelo es lo mismo. Y sabemos también que existe la desertificación y sabemos que existe el deterioro general del suelo. Es decir, el suelo tiene su magia y es un recurso, incluso es un recurso natural, para algunos no renovable o por lo menos de muy difícil renovación. Y lo que sí es cierto es que si su funcionamiento, su servicio al ecosistema falla, todo el ecosistema fallará. En general, resulta a veces para nosotros solamente claro pensar en la naturaleza como lo que ocurre desde la superficie hacia arriba, cuando pues en realidad de la superficie hacia abajo ocurre un crecimiento de las plantas igual o mayor que el que ocurre en superficie, solo que no lo vemos y caemos en ese engaño constante de pensar que lo que no vemos no existe. Yo creo que al suelo le sucede algo como eso. Nosotros somos organismos, obviamente, que vivimos sobre la Tierra, no dentro. Hay muchos que viven dentro de ella. Y nosotros al vivir pues sobre la Tierra a veces se nos pierde del mapa lo que está sucediendo en torno a la vida en esa parte inferior. Y esta diapositiva pues es precisamente para mostrarles los sistemas radiculares de diferentes plantas. Esto es una foto técnica, pues es una imagen más bien técnica, obviamente es un dibujo técnico o sea, hasta escala y representa diversidad real para que ustedes vean lo que estaría sucediendo. Un observador en la parte de arriba estaría viendo esto, pero bajo sus pies estaría ocurriendo todo esto. El suelo es eso, el suelo es un recurso supremamente importante y fundamental para la vida y el mantenimiento del planeta, como no hay ningún otro. Hoy en día, incluso hoy en día, estamos comenzando a entender que quizás la solución al problema más grave que vivimos los humanos es precisamente en el suelo. ¿Y cuál es ese problema más grave que vivimos los humanos? El problema más grave que enfrenta la humanidad hoy es el cambio climático, es el calentamiento global. Seguramente todos habrán escuchado que el calentamiento global es fruto de las emisiones principalmente de CO2, o sea, de gases de efecto invernadero. Seguramente que la inmensa mayoría de gases de efecto invernadero es uno en particular, que es el dióxido de carbono, el CO2. Su acumulación en la atmósfera hace que la temperatura suba y al subir la temperatura, pues la temperatura es energía. Al subir la temperatura cambian muchas dinámicas en el planeta, desde las dinámicas de lluvias y sequía, y eso lo estamos viviendo hoy en día claramente. Se está representando incluso en huracanes, en zonas donde difícilmente ocurrió un huracán como lo que acaba de pasar hacia San Andrés y Providencia, con huracanes de una potencia tremenda como el que sucedió precisamente allí y que siguen sucediendo cada vez más, hasta sequías prolongadas o lluvias, periodos de lluvias prolongadas con deslizamientos y todo. Hoy este fenómeno de la niña o el fenómeno del niño cuando lo ocurre, todo eso es producto del efecto invernadero. Pero también el desplazamiento de algunas plantas, porque si la tierra se calienta,
Las plantas no viven en las altitudes donde solían vivir porque la temperatura ahí cambia y las plantas están adaptadas a eso, pero los animales también están adaptados a ciertas temperaturas, entonces también les toca migrar. Pero también migran patógenos, también migran insectos que pueden ser plagas para los cultivos o para nosotros los humanos, insectos transmisores de enfermedades. Se difunde el dengue, se difunden enfermedades como esas que están asociadas a insectos y insectos que obviamente están asociados a determinadas temperaturas. Ese es el problema más grave que vivimos hoy en la humanidad, mucho más grave que cualquier coronavirus, por ejemplo. Lo que pasa es que es menos evidente para los ojos de muchos y esperemos pues que aparezca la conciencia antes de que sea demasiado tarde para nuestra generación. En ese sentido, el problema del cambio climático es básicamente la acumulación de CO2 en la atmósfera. ¿Y por qué acumulación ahí? ¿Dónde estaba ese CO2? ¿Se creó? ¿Se inventó? No. Ese carbono ya existía en la naturaleza, existía en el suelo. Al principio, cuando se formó el planeta, ese carbono estaba en la atmósfera. Pero en la medida en que empezaron a surgir unas habilidades en algunos organismos, como la fotosíntesis, ese carbono empezó a entrar en las plantas. La fotosíntesis es la forma en la que las plantas toman el CO2 y lo hacen parte de su estructura. O sea, el tejido de una planta es carbono, pero es que el tejido de nosotros también es carbono, el de un animal es carbono. Pero todo eso vino desde la atmósfera, entró a las plantas y pasó a los demás. Con los años, todos estos materiales que se denominan orgánicos, o sea, que tenemos carbono en nuestras estructuras, entramos al suelo, algunos a unas profundidades tremendas y se convirtieron con el paso de los siglos, se convirtieron en lo que se llaman hidrocarburos, o sea, petróleo y sus derivados. Lo que hemos hecho como humanos es sacar ese petróleo y sus derivados, hacerle combustión, y eso es básicamente volver a coger ese carbono y liberarlo a la atmósfera en forma de CO2. Eso es lo que es la causa central del efecto invernadero. El suelo aparece entonces quizás como la solución, porque lo que hay que hacer es capturar el carbono con las plantas. Sí, son las plantas en un principio, pero las plantas solas no son capaces de mantener ese carbono atrapado y vuelve y se libera después de que ellas mueren. Ese carbono que está en el tejido vegetal tendrá que pasar al suelo, y en el suelo sí se podrá acumular de manera estable, de tal manera que al final del cuento se quede ahí atrapado y no en la atmósfera. Esto que les he tenido en pantalla por un rato, esta diapositiva, es precisamente de un documental que les recomiendo que vean. Es de Netflix, en inglés se tituló Kiss the Ground, que en español se llama Besa el suelo, traduciría Besa el suelo. Tiene en Netflix, pues tiene sus subtítulos en español. Y precisamente tiene como foco fundamental la presentación de la importancia del suelo y sobre todo la importancia en la crisis del cambio climático global. O sea, el papel central, quizás el más importante de todos. Yo les voy a colocar, dura 2 minutos y medio, el tráiler del documental. Me interesa promocionarlo, creo que es bastante bueno, es bastante bonito y yo sé pues que lo van a poder, lo van a disfrutar si lo ven. Creo que es importante promocionar que todos lo veamos y sobre todo que es fácil. Hoy en día mucha gente tiene pues esta posibilidad de ver Netflix en sus casas, sobre todo por la pandemia. Aquí ya se los presento, ahí ya lo están viendo. Tiene audio, yo voy a cerrar mi audio por un momento mientras vemos los 2 minuticos y medio que dura el tráiler y puedan ustedes ver de qué se trata. Tiene subtítulos, los pueden leer ahí. There's so much bad news about our planet, it's so overwhelming. The truth is, I've given up. This is the story of a simple solution. A way to heal our planet. The solution is right under our feet, and it's as old as dirt. All
of our soils that are under chemical conventional agriculture are almost completely devoid of microorganisms. Modern agriculture was not designed for the betterment of the soil. Fossil fuels are by no means the only thing that is causing climate change. When we damage soils, carbon goes back to the atmosphere. But when we destroy soil, it releases carbon dioxide. Biosequestration is using plants, trees, and techniques of grazing and farming to capture carbon and store it in the soil. We can fix a lot of our climate issues if we bring the CO2 down into a living plant and put it back into the soil where it belongs. Plants working with soil microorganisms, it seems too simple. Healthy soils lead to a healthy plant, healthy human, healthy climate. There could be a way to eat food that heals the planet. The problem isn't the animal. The problem is where the animals are at. How do we take waste and repurpose and reuse it, because it's really not waste? The poop has to stay in the loop. Compost is just one of a suite of soil-based carbon capture solutions. We know how to do it. And if we continue to scale over 30 years, we can reverse global warming. We can get the Earth back to the Garden of Eden that it once was by regeneration. To see biodiversity return to a place that was completely devastated. That gives me hope. Our health and the health of our planet are connected. If you look over here, my neighbor's land that has been chemical fallow, then you look over at our paddocks, you have a diversity of different plant species. Which model do you want your food to be produced from? The answer is pretty simple to me. I'll make you a deal. I won't give up, and neither should you. Bueno, los invito entonces pues a que busquen la posibilidad de ver este interesante documental que precisamente entonces nos apunta a la importancia del recurso suelo, un recurso que se está agotando en el planeta y todos hemos sabido de desertificación. Estoy seguro que todos hemos visto paisajes afectados por la degradación del recurso suelo y eso ya entonces va quedando claro que es un asunto fundamental para el mantenimiento del planeta. Falla el suelo, fallará todo el sistema. Es el único camino que tenemos es conservarlo. Y algo he dicho ya sobre por qué entonces es importante. Digamos que uno de los papeles importantes, quizás el más, pero tiene varios, es que precisamente las plantas lo que hacen es tomar CO2 de la atmósfera. Al tomar CO2 de la atmósfera, las plantas están fijando ese carbono, lo atrapan en sus tejidos y posteriormente pues él deberá llegar al suelo y solo es en el suelo donde realmente será almacenado de manera estable y no se liberará tan fácilmente como de cualquier otro lado. Entonces, en el ciclo del carbono está un papel fundamental, pero obviamente para que la planta pueda crecer y tomar carbono necesita tener muchas otras condiciones en el suelo, que si fallan, pues entonces la planta no va a ser eficiente fijando ese carbono. Ahí hay un papel fundamental. Otro de los ciclos importantes donde juega un papel fundamental el suelo es el llamado ciclo del nitrógeno. ¿Y por qué importante? Pues empecemos por nosotros. ¿Por qué importante para nosotros en primera línea? A todos nos han dicho, come proteínas, las proteínas son importantes, eso le decimos a los niños. Cuando les decimos come proteínas y que debemos consumir proteínas en nuestra dieta, en realidad lo que estamos diciendo es que debemos comer nitrógeno, porque las proteínas lo que aportan principalmente es nitrógeno. Aportan otras cosas, pero eso aportan ellas que poco aportan los demás alimentos. Entonces, debemos comer proteínas y esas proteínas se forman entonces de nitrógeno y nos aportan nitrógeno, pero ese nitrógeno está en la naturaleza, está en el aire originalmente. Y son unos microorganismos en el suelo que asociados a plantas como el frijol, a plantas como las lentejas, a plantas como los garbanzos y a muchas otras de la familia que llaman leguminosas,
esas bacterias asociadas con esas plantas toman el nitrógeno del aire que entra en el primer metro o los primeros decenas de centímetros del suelo. Ahí entra aire con nitrógeno y ellas lo capturan y lo dejan en las plantas y después se acumula en la materia orgánica del suelo. Solo cuando eso pasa podrá llegar luego a las plantas y de ahí a los animales que nos las comemos. Y cuando nosotros comemos carne de un animal para tener proteína, pues esa proteína que venía en el animal vino originalmente también de plantas. Entonces tiene que llegar el nitrógeno hasta las plantas y a las plantas llega a través del suelo. Entonces en este ciclo también, este es otro de los ejemplos grandes y pueden haber muchos más, pero podemos quedarnos con esos originalmente para tener como una idea grande. Bueno, y entonces si ya estamos diciendo por qué el suelo es importante, cuál es la importancia del suelo en general, digamos, bueno, entonces, ¿qué se necesita para que un suelo sea saludable? Esto es todo un campo de estudio, tiene sus complicaciones, pero vamos a mirar hoy una introducción para que ustedes puedan tener unos elementos claves que les ayuden a entender. La salud del suelo, ¿qué es lo que significa esto acá en inglés? Soil health. La salud del suelo es básicamente una combinación perfecta y delicada entre unas propiedades físicas que tiene el suelo, unas propiedades químicas que él tiene y unas propiedades biológicas. Es decir, hay unos componentes químicos fundamentales, unos elementos como los escuchamos mencionar, nitrógeno, calcio, magnesio, potasio, fósforo, etcétera, que se requieren tener. Hay unas condiciones físicas, es decir, de dureza o no, de tamaño de partícula que se deben tener también, no sirve cualquier tamaño de partícula. Y deben tener unas condiciones biológicas particulares importantes. Cuando digo condiciones biológicas estamos hablando de unos contenidos de ciertas materias orgánicas, pero también una vida. Se necesita que hayan unos microorganismos particulares ahí, viviendo acá, bacterias, ciertos hongos, ciertos nemátodos, ahora hablaré un tantico más de ellos, pero también ciertos, lo que llaman artrópodos, es decir, insectos, arañas, que también tendrán que vivir ahí, y muchos otros organismos que realmente viven en el suelo. Se necesita que haya esa combinación de propiedades físicas, químicas y biológicas para que el suelo sea sano, para que cumpla la función de soportar la vida vegetal y la vida vegetal sea suficiente para seguir adelante. El suelo es fundamentalmente, o digamos casi la mitad tiene pues es materia mineral, listo, pero tiene digamos un 25% aproximado, esto es promedio de agua, y también tiene espacios porosos. El suelo tiene mucho poro, o sea, puede tener el 25% de espacio poroso y en él circula aire. Hay una porción que está ocupada por materia orgánica y hay otra que está ocupada por organismos, biota. ¿Listo? Entonces, como verán, es una matriz compleja, mucho más que simplemente polvo, que es lo que uno puede ver. Y de hecho no es polvo. El suelo, quizás muchos de ustedes ya lo han notado y si no, pues los invito a que lo hagan. Se darán cuenta que un buen suelo, una tierra negra donde uno ve que las plantas crecen muy bien, cuando uno lo toma, no es polvo como cuando es un suelo malo. Es realmente pequeños agregados de suelo, pequeños terroncitos que están ahí. Y eso es lo que está simbolizado en este dibujo. O sea, cada uno de estos serían pedacitos o de polvo, ¿cierto? Granitos de lo que sería polvo. Pero ellos están espegados unos con otros. Y entonces uno en el suelo no encuentra un polvo regado, sino que encuentra pequeños terroncitos. Claro, si tú coges el terroncito, lo puedes presionar y lo destruyes. Pero esa organización de las partículas es fundamental para que el suelo tenga espacio poroso. Si no se juntan unas con otras, no van a quedar entre los agregados espacios libres. Eso se llama estructura del suelo. Para que haya estructura, o sea, que se organicen los granitos, las partículas de suelo, se requiere que haya vida de las plantas y vida vegetal. Y entonces esto es un agregadito de suelo y como verán pues acá en el dibujo lo que está simbolizando es que él está atravesado por raíces, pequeñas raíces muy finas, que ellas liberan unas sustancias que hacen una acción cementante, pero al mismo tiempo en esto hay microorganismos, hay hongos, hay bacterias y ellos como las plantas producen ese tipo de sustancias que hacen que se cementen las partículas de suelo
a su alrededor y así se mantengan estables los agregados del suelo. Miremos aquí un par de fotografías. Miren, esto aquí es un agregado de suelo, agregado de humus lleno de bacterias. Cada una de estas estructuras, miren, esta de aquí, por ejemplo, es una bacteria, esta es otra bacteria, cada una de estas que están viendo. Y ven que tiene como un manto que está produciendo de sustancias. Muy bien, esas sustancias son producidas por las bacterias y ayudan a mantener pegadas las partículas del suelo y a mantener que sea un agregadito más o menos estable. Obviamente eso no alcanza a ser tan fuerte como para que un humano no lo pudiera destruir, ¿no? Claramente, pues un humano lo destruye sin ningún problema, ¿cierto? Bueno, miremos aquí en este otro, creciendo hongos, y para que se vayan familiarizando cómo ven los hongos, miren que las bacterias se ven como bolitas, o sea, son células individuales, y los hongos se ven así como estirados, como unas, eso se llama micelio, se ven como unas estructuras de esta manera, y también están cementando. Eso es tener vivo el suelo y cuando el suelo, entonces los agregados están así, se acumula la materia orgánica y luego sobre esa materia orgánica empiezan no solamente los microorganismos a vivir, sino que a partir de esos microorganismos se forma toda una red de unos que se comen a otros y gracias a que esto existe hay alimento para los artrópodos. Hay alimento para los que llaman los nematodos, que son unos gusanitos microscópicos, es decir, mucho más pequeños que una lombriz. No se ven a la simple vista, sino que son totalmente microscópicos, hay que verlos como microorganismos. Los protozoarios, y de ellos se alimentan de pronto nematodos más grandes o artrópodos más grandes, y al final de estos se alimentan incluso aves u otros animales. Es decir, la vida en el suelo termina repercutiendo en que haya vida en muchas otras instancias, además de la vida vegetal, de todo lo que la vida vegetal dispara. Entonces, como verán, pues la salud del suelo es fundamental y aquí logran existir lombrices con un papel fundamental, en fases larvarias de muchos insectos, por ejemplo, ¿sí? Estos son de varios de cucarrones, coleópteros, y sinfílidos, miren ustedes, animales típicos del suelo, incluso ácaros, como los que están en esta fotografía que es con una técnica de microscopía. Pero bueno, entonces mantener la salud del suelo no es tan sencillo y hay muchas cosas que tienen impacto sobre eso. Una de las cosas que tiene impacto sobre la salud del suelo es la cobertura, es lo que está cubriendo la parte superior del suelo. ¿Qué plantas tiene? No es lo mismo tener cualquier tipo de planta para la salud del suelo. Entonces, una cosa es que yo tenga un bosque nativo como este y otra cosa es que tenga áreas intervenidas con plantas también, pero con otro tipo de plantas. Digamos que lo que hay que hacer pues, a priori es no tomar posiciones no informadas, sin investigación y pensar que es solamente lo nativo, eso es lo benéfico y lo otro no. No, eso tiene muchas aristas. Pero lo que sí es cierto es que es necesario, es indispensable conocer un poco más cuáles son los impactos de ciertas coberturas en el suelo para poder ahí sí tomar decisiones informadas sobre cuáles deben ser o no mantenidas o estimuladas para la conservación de la salud del suelo, sabiendo que el suelo tiene ese papel tan importante que hemos estado mencionando. Entonces, en ese sentido, y con este conocimiento de fondo, digamos, un curso de suelos muy rápido fue lo que traté de darles aquí, para que entiendan un poco el contexto de la investigación. Nos preguntamos cuál es la situación en la reserva El Romeral. Sí, esto es digamos, una fotografía satelital de la cuchilla del Romeral, ¿cierto? Hacia acá tenemos la estrella, ¿sí? Hacia esta zona tenemos la estrella. Y acá tenemos, pues, hacia este lado, entonces está Angelópolis, etcétera, Liconia. Aquí tenemos el Alto, ¿cierto? Tenemos la cuchilla hacia arriba. Y podemos ver cómo incluso en fotografía, pues vemos lo que obviamente con nuestros mismos ojos desde la Tierra vamos notando, y es que empieza a haber muchas diferentes coberturas. Miren la presión y la pérdida de coberturas más oscuras hacia el Romeral en estas zonas, es decir, esto es intervención humana cambiando la cobertura de bosque por otras cosas.
Y adicionalmente, digamos que esta cobertura más oscura podría ser de muchos diferentes tipos, ¿sí? Si aquí hacemos pues lo tomamos un poco más desde de planta superior, ahí tenemos a la estrella, acá la podemos delimitar, esta sería la estrella. Hacia esta zona está, digamos, la zona urbana, el casco urbano, el parque y eso. Y podemos ver pues que hacia el Romeral viene habiendo un cambio de coberturas evidente en fotografía satelital, que incluso deja que las coberturas más boscosas, las más densas, representan el 30% del área total, o cerca del 30% del área total de la estrella, lo cual sigue siendo bastante importante, es decir, una tercera parte está en cobertura boscosa profunda, pero claramente está sujeto a unas presiones y a unas dinámicas que si no las entendemos bien podemos estar cometiendo errores. Y uno de los fenómenos frecuentes para el caso de la estrella, y eso es común pues a muchos de los bosques que se denominan periurbanos, es decir, que están alrededor de la urbe, acá del área metropolitana, es que hay cultivos de pino por razones históricas, ¿sí? Y persiste la pregunta sobre cuál es el efecto de esto de los pinos en la salud del suelo. ¿Son buenos o malos? Muchas veces se ha hablado sobre que son malos per se, pero cuando se trata de buscar información de investigaciones reales, saben, es bastante poco, y eso fue la motivación de un grupo de estudiantes de la Universidad de Antioquia conmigo, en el marco de un curso que yo dicto regularmente en la universidad para estudiantes de pregrado en biología, que el curso se llama Biología y Fertilidad del Suelo. Y con los estudiantes que tomaron el curso hace 2 semestres atrás, lo que hicimos fue plantear hacer un estudio acá en el municipio de La Estrella y dedicar algunas fuerzas de trabajo y algunos de los recursos de nuestro laboratorio para investigar, entonces ahora sí ponerle datos realmente a si hay diferencias en el suelo cuando está bajo diferentes coberturas, sobre si el pino u otras. Y entonces escogimos particularmente 3 tipos de coberturas. Escogimos una cobertura, estudiar el suelo que está bajo una cobertura de pino, el suelo que está bajo una cobertura que tuvo pino hasta hace unos años atrás y que por acciones precisamente de la Secretaría de Planeación se empezaron a sacar esos pinos para que se empezara a revegetalizar naturalmente y en algunos puntos incluso intervenidamente porque han sembrado con especies nativas. Entonces una zona de transición, pero le llamamos bosque nativo en las diapositivas. Y también algunas zonas de pastura, ¿sí? Porque también obviamente hay pastura. Entonces entramos a ver realmente cuál es el estado de salud del suelo bajo esas 3 coberturas. Para eso escogimos una zona de estudio y escogimos el área que está en lo que se llama alrededor de lo que se conoce como la Casa del Indio, ¿cierto? Aquí tenemos la Escuela de Policía Carlos R. Restrepo y hacia acá tenemos pues el parque principal de La Estrella. Bien, para que nos ubiquemos, ¿cierto? Lo que hicimos con nuestros estudiantes pues fue encontrarnos en el parque, subir y hacer un estudio, llegar hasta la Casa del Indio, y acá, como pueden ver, incluso ya en este acercamiento también por fotografía satelital, podíamos encontrar varias coberturas que nos iban a dar la posibilidad de responder las preguntas que nos estábamos haciendo. Entonces lo que hicimos fue desplazarnos, llegamos hasta allá con la ayuda de la Secretaría de Planeación, especialmente pues de hecho fue Carlos Andrés el que nos lideró junto con algunos caminantes del municipio. Nos encontramos, esto fue obviamente antes de pandemia, nos encontramos en la zona, caminamos hasta allá y ya luego nos adentramos en el bosque y empezamos a seleccionar los sitios y a hacer los muestreos masivos. Tomamos muestras de suelo con algunas particularidades técnicas, o sea, siguiendo protocolos estandarizados en ciencia que por el público con el que estamos hoy reunidos, pues no me parecía como interesante entrar en esos detalles, o sea, sería muy aburrido. Pero entonces tomamos suelo de muchos diferentes puntos y como verán aquí tenemos muchas diferentes muestras de suelo bien marcadas de los 3 tipos de coberturas que estábamos analizando, y en esos 3 tipos de coberturas lo que hicimos fue evaluar algunas propiedades físicas del suelo, algunas propiedades químicas y algunas propiedades biológicas del suelo. De eso que hablé yo ahorita,
que tenía su importancia. Y ya en estos momentos tenemos resultados que todavía se siguen analizando, y al tomar pues estas muestras ya las procesamos en laboratorio, también con protocolos, así como protocolos tuvimos para la toma de las muestras, también seguimos protocolos estándar y bien estandarizados en nuestro laboratorio durante varios años, y con trabajo de varios muchachos que han pasado en nuestro laboratorio. Trabajan no solamente estudiantes de pregrado, sino que también tenemos profesionales que hacen posgrado, profesionales que hacen estudios de maestría, profesionales que hacen estudios de doctorado, y algunos otros que se dedican simplemente ya son titulados y hacemos investigación cuando hay proyectos en marcha con algún tipo de financiación. Entonces, con protocolos estandarizados en nuestro laboratorio hicimos los análisis. Entonces ya les voy a mostrar esos resultados, incluso para no hacer muy largo y muy técnica la charla, les voy a caminar por los resultados, y más bien si ustedes tienen preguntas pues ya las entramos a mirar, pero tratar de estar terminando, no hay mucho más que no dure mucho más de la hora. Vamos a mirar los resultados, se los voy a ir ilustrando acá para que conozcamos. Insisto, datos tomados de acá en la estrella, investigación realizada en nuestra reserva, acá del Romeral. Acá en estas figuras les tengo, pueden ustedes ver 3 barras, o sea, ven 4 figuras, ven 3 barras en cada una de las figuras. En rojo tengo el pino porque era nuestro foco de comparación, y tenemos la pastura y tenemos el suelo que estaba bajo vegetación de la que aquí llamamos nativa, que como les digo es más bien una transición, no tenía tantos años de nativo. Pero eso era lo que encontramos en la zona, entonces por eso lo seleccionamos. Y acá les presento 4 de los parámetros, yo los seleccioné. Acá están 4 parámetros que son importantes, propios del suelo, de propiedades del suelo, propiedades químicas principalmente, y esta es una propiedad física. Bien. Obviamente la barra significa si bajo una cobertura para ese parámetro, el suelo marcaba más o marcaba menos en ese parámetro. Entonces miremos, en pH empieza a haber unas cosas interesantes. Esto a simple vista podría parecer como que no es muy relevante, pero miren, la pastura tenía 5.7 de pH, las escalas de pH van desde 0 hasta 14, con el 7 como el punto neutral. Pastura tuvo 5.7 en promedio, versus el pino con 4.4, y la zona de transición está empezando a subir su pH. Esa diferencia de 1.3 entre el pino y el pasto es supremamente grande, esa no es pequeña. Eso genera muchísimos cambios en la salud del suelo, amigos. Entonces ahí hay un efecto muy interesante, y es que entonces el suelo que está bajo cobertura de pino, al menos desde nuestros resultados, claramente tenía un pH bastante inferior, que genera muchas otras cosas, o sea, se liberan ciertos nutrientes, incluso muchos de ellos dañinos para las plantas, como el aluminio, por ejemplo. En tanto que la cobertura de pasto tenía un pH mucho más apropiado para el crecimiento de plantas en general. ¿Listo? A nivel de compactación, hay esta diferencia, miremos, o sea, ligeramente el pino y el nativo estaban ligeramente menos compactados que la pastura, ¿listo? Lo cual es bastante frecuente porque las pasturas muchas veces le meten ganados, y el mismo pasto hace que de alguna manera se compacte el suelo. Eso, al menos a estos niveles, la diferencia fue pequeña. Eso no es una diferencia que genere muchos problemas e incluso podría ayudar a amarrar el suelo. Pero digamos que no hay, esto no es per se malo tampoco para un suelo. O sea, no hay una diferencia tan contundente como si la podría uno señalar en el caso del pH. El fósforo es uno de los elementos importantes y lo tomamos como un ejemplo. Y de manera interesante, pues vimos que el fósforo podía ser ligeramente bajo en estos dos, y particularmente más alto en el caso del bosque de transición o de los parches de transición. Quizás las plantas que están creciendo ahí ayudan a que se empiece a liberar fósforo del suelo, porque las plantas no solo toman fósforo,
ayudan a que se libere. Entonces esto nos parece interesante. Habría que explorar todavía, hacer otras investigaciones si uno quisiera responder entonces la pregunta de por qué aquí es más alto. La capacidad de retención de agua, miremos que en general pues no, todos retienen una cierta cantidad de agua importante, hasta el 80% de su peso puede ser agua, y el pasto ligeramente más, lo cual también es bastante común en eso. Miremos otros 4 parámetros distintos, también medidos en el suelo. Aquí ya vamos a mirar parámetros que no son tanto son algo de la química del suelo, pero ya se van moviendo hacia cosas que tienen que ver con la vida microbiana del suelo. Primero, ¿qué materia orgánica hay? ¿Y eso por qué es importante? Porque los microbios del suelo comen materia orgánica. Podemos ver que había un poco más de acumulación de materia orgánica hacia el pino, las coberturas de pino y las coberturas de nativo. Ese 3% más o menos de diferencia entre los dos no es grande. En todos los casos esto está por encima de lo que son los mínimos de contenido de materia orgánica para que el suelo sea saludable. Entonces, en todos los casos estaba bien y estaba ligeramente superior en el caso del pino y el nativo, pero en todos los casos estaba chévere. Para el carbono, una variable que denomina carbono activo es un carbono que sirve para que los microorganismos lo coman rápido. Eso básicamente es. No habían muchas diferencias entre todos, pero sí de pronto una ligera acumulación bajo la cobertura de pino, pero eso lo vamos a poder cruzar enseguida con otros datos que les voy a mostrar. La proteína, el contenido de proteínas, que es alimento para los microorganismos, es decir, los únicos que necesitan proteína no somos los humanos. Los microorganismos también requieren proteína. No encontramos diferencias importantes, o sea, tener pino, pastura o un bosque de transición no tenía problemas. Y en la actividad microbiana, pues parecía que tener una cobertura como el pasto era importante y la disparaba, empezaba a subir la actividad microbiana, y en el nativo el pino todavía era un tanto baja esa actividad de microorganismos. Y vamos entonces ahora a mirar, porque también medimos las poblaciones de microorganismos en esas muestras de suelo. ¿Qué medimos? ¿Qué les voy a mostrar aquí? Hongos y bacterias, ¿sí? Estos son fotografías solo para que los que vieron su biología desde hace ya muchos años quizás, otros seguramente sí tienen formación avanzada en esto, entonces les era muy obvio, pero para que recordemos, pues los hongos son unas estructuras que crecen así, son microscópicos. El hongo del pan, el que le crece en el pan a uno, es un buen ejemplo. Y las bacterias son entonces más bien estructuras que crecen así, miren, como bolitas o como bastoncitos, pero individuales, no como hilos, como en este caso. Y ambos cumplen funciones importantísimas en el suelo. Miremos qué encontramos nosotros en el caso del romeral. Miren qué interesante, la cobertura de pino, el suelo bajo la cobertura de pino tiene unos contenidos de hongos altísimos, lo cual seguramente está asociado a esa reducción en el pH, que es una cosa bastante conocida para quienes trabajamos en el área, y es que cuando se reduce el pH, muchos hongos se aumentan en el suelo. Las coberturas de pasto y de bosque de transición o nativo, hacia nativo, tenían mucha menor cantidad de hongos. Las bacterias sucedía todo lo contrario. Las bacterias eran muy altas en el pasto y iban subiendo en el que estaba en el parche de transición a nativo, y estaban mucho más bajas bajo la cobertura de pino. O sea, el pino realmente estaba generando unos cambios importantes en el suelo comparado con las otras coberturas. Si mirábamos ya, estas son las bacterias totales. Si mirábamos algunas bacterias, pues parece que la mayoría de estas pocas bacterias de pino que había son bacterias que degradan un compuesto que se llama celulosa, que es un componente de las plantas. Seguramente es de lo poco que hay ahí, y no hay más de otro tipo de carbohidratos que ellos puedan consumir. Pero bacterias degradadoras de proteína pues eran mínimas, y habían muchas más bacterias degradadoras de proteína en el parche bajo pasto o en el suelo bajo bosque de transición, ¿cierto?
Y miramos también los nematodos. Ya les decía yo, los nematodos son unos gusanitos microscópicos. Estos son fotografías en microscopio para que ustedes vean, es decir, a simple vista no se van a ver estos gusanitos. Son supremamente importantes en el suelo porque ellos se alimentan de bacterias o pueden también atacar y alimentarse de algunas plantas. Entonces son muy importantes para reciclar nutrientes en el suelo. Y miremos qué pasó con los nematodos. Con nematodos totales encontramos también lo siguiente. Muchos más nematodos en pasto, bajo la cobertura del pasto, que bajo la cobertura del pino. Y el nativo, la transición a nativo parece ir aumentando en este sentido. Entonces parece que la cobertura de pino también deprime fuertemente las poblaciones de nematodos en el suelo. Gran porción de esos nematodos eran fitoparásitos, es decir, parásitos de plantas, atacan las plantas y se están alimentando seguro del pasto. Y miren ustedes cuánto hay en eso, en tanto que en el pino o en el nativo pues era mínimo. Y nematodos recicladores de nutrientes, es decir, nematodos benéficos en general, pues eran muy pocos en el pino y empezaban ya a ser bastantes aquí, claramente el nativo aumentando y en la pastura ya era bastante alto. Entonces en poblaciones de nematodos también las diferencias fueron gigantescas. Y por último les voy a mostrar este último panel de 4 parámetros, donde lo que hicimos fue, con los suelos que colectamos bajo cada una de esas coberturas, quitamos la cobertura, teníamos solo el suelo, y ensayamos cómo crecía una planta modelo. O sea, una planta que creciera rápido para nosotros poder tener datos relativamente rápidos, pero ver si crecía bien, regular o mal. Utilizamos rábano como una planta indicadora de la salud del suelo y lo sembramos en los suelos de los 3 coberturas y le medimos varias cosas al rábano. Y miren qué interesante lo que encontramos. El suelo que venía bajo cobertura de pasto hizo que las plantas crecieran muchísimo más. El rábano crecía mucho mejor en el suelo que venía de la cobertura de pasto que en el suelo que venía de la cobertura de pino. Miren el crecimiento aquí versus acá. Esto es el peso de las plantas de la parte aérea, mucho más grandes. Esto es que 3 veces más grandes en un periodo pues de un mes, menos de un mes. Mucho más grandes el rábano aquí, mucho más pesado que creciendo en el suelo que había estado bajo la cobertura de pino, y en el nativo, vean ustedes, va en transición. O sea, parece que se va librando de lo que bajo la cobertura de pino le sucede al suelo, que limita el crecimiento de las plantas. Las raíces se veían lo mismo, las raíces se desarrollaban mucho mejor cuando el suelo venía de la cobertura de pasto de nativo y mucho menos que cuando venía el suelo de la cobertura de pino. Eso en cuanto al peso de las raíces, ¿cierto? Si medíamos el largo, nosotros lo hacemos en el laboratorio generando imágenes y midiendo eso por computador, podemos medir el largo de todas las raíces. Si medíamos la raíz principal, ustedes recordarán que las raíces de las plantas, de algunas plantas vienen una raíz en el centro y de ahí se desprenden otras. Entonces la raíz principal pues mostraba un ligero mayor desarrollo en el suelo cuando venía de pastura o de bosque a transición que cuando venía de pino, pero no era mucho, era ligeramente, pero lo que sí era muy distinto era el largo de las raíces laterales. Eran mucho más corticas las raíces laterales del rábano cuando crecía en el suelo que venía del pino. ¿Y eso qué significa? Que las plantas se pueden alimentar menos, porque las raíces laterales son, mientras la principal es fundamental para anclarse, las laterales son fundamentales para alimentarse, para buscar el alimento alrededor. Entonces, como podemos ver, de todos estos datos, ya se puede uno, digamos, lanzar con algunas conclusiones, y es que claramente el pino tiene unos efectos sobre la salud del suelo, sobre las propiedades del suelo, donde parece, o al menos con este último parámetro, es que en general está llevando a que el suelo tome algunas propiedades que limitan el crecimiento saludable de las plantas cuando el pino está ahí. Entonces, en ese sentido, pareciera, y esto podría ser un argumento para pensar que las coberturas de pino pues no son necesariamente las más apropiadas cuando queremos que el bosque se regenere y se regenere hacia biodiversidad vegetal. Basado en estos datos y basado en los datos pues, de química y biología de suelo que acabamos de presentar, vemos que hay unas alteraciones importantes en las proporciones de microorganismos
y en los contenidos de algunos elementos químicos y bioquímicos. Bueno, yo les agradezco a ustedes por la atención durante todo este rato y obviamente agradecer en primer lugar a la Alcaldía de La Estrella por facilitar el convenio, facilitar que nuestro laboratorio esté acá en propiedad de la alcaldía, que podamos hacer entonces gracias a eso investigaciones como estas. Agradecimiento a los estudiantes que están ahí, que son realmente los que generaron esos datos. Pues yo pensé en la investigación, yo la diseñé, yo fui con ellos, pero fueron ellos el ejército en el laboratorio midiendo los parámetros y tomando en campo las muestras también. Y entonces gracias también obviamente pues a la Universidad de Antioquia por permitirnos desarrollar los trabajos y dedicar un tiempo a esto. Y bueno, ya si ustedes tienen algunas preguntas, nos podemos quedar unos minutos más conversando. No sé, los escucho y muchas gracias. Juan, ¿vas a hablar algo? Sí, Camilo, no, excelente el estudio, definitivamente yo creo que nos da muchos aportes a una cantidad de comentarios que han existido siempre con el tema del pino, y pues lo primero que han dicho del pino es, el pino acidifica los suelos, y ahí vemos en este estudio que es cierto, o sea, hay ya datos fidedignos, ya no simplemente el voz a voz del pueblo, entre comillas, de que el pino acidifica el suelo, sino que lo estamos viendo. Y lo otro que me preocupa mucho es que como el pino es un cultivo, y de hecho pues se maneja como cultivo, vemos que es altamente extractivo en el fósforo, y el fósforo es uno de los elementos mayores más limitantes en la producción de biomasa de cualquier terreno, potrero, bosque, selva, porque incluso el reciclaje del fósforo es muy lento. Entonces, como el pino es tan extractivo de fósforo, eso limita el crecimiento de cualquier otra especie. Entonces, sí, pues yo sí estoy muy contento con este estudio y me da muchas bases para unas propuestas más adelante de reforestación. Cuando vos decís que cuando siembran el rábano y donde más se limita es el tema de donde viene el pino, esto nos da pie para decir de que no podemos entrar a reforestar nativos maderables de entrada, sino que tenemos primero que tener unas especies colonizadoras de arbustos y rastrojos, incluso de balsos, que son árboles de talla más o menos mediana, que no son maderable fino, sino que simplemente rastrojo, entre comillas, para que vayan dando ese paso en el suelo, haciendo una cama para ya una reforestación definitiva. Entonces yo creo que sí, entrar a reforestar con madera fina es muy riesgoso y es muy lento el crecimiento. Ahí es donde se necesita que haya un bosque de reforestación en transición antes de que entre la madera fina. Pero a mí sí pues me da mucha claridad con ese estudio, verdad que gratamente sorprendido y creo que hay cosas interesantes para aplicar acá en el municipio, y yo creo que para llevarlo a otros lugares que tenga influencia con Antioquia y Valle de la Aburrá. Bueno, muchas gracias. Y confieso una cosa incluso, mi hipótesis inicial es que yo era pesimista sobre que el rumor de que el pino acidificaba el suelo fuera cierto. Yo dudaba de eso y no, pues los datos me callaron. Los datos claramente mostraron que sí es por lo menos uno de los efectos, y ya vimos que hay varios otros y que tienen un impacto sobre el crecimiento de otras plantas que estén ahí en ese suelo. Entonces, bueno, bacano que vos le veas esa utilidad, y ya vos que tenés otra perspectiva sabrás verle cómo se puede seguir aplicando lo que ahí generamos. Chévere. No, muchas gracias. Muy interesante la investigación. Listo. Tavo, dale. Camilo, pues no, muy interesante el estudio, pues, y cubriendo algunos daticos. La pregunta es cómo a través del estudio, del análisis, de la academia, digamos, contrarrestar el interés privado por llenar el romeral de pino.
¿Qué papel hace el estudio? ¿Qué papel hace el ejercicio político local y regional y nacional para, a través del estudio de la academia, de todo esto que vos acabaste de plantear y me imagino que muchísimo más, vencer el interés económico de la extracción del pino extractivo y recuperar el suelo pensando en ese gran problema que vos nos planteaste al inicio, que es el cambio climático, ¿cierto? Donde el suelo juega un papel importantísimo. ¿Qué hacer frente a eso, Camilo? Pues mira, mi posición, Tavo, es, y muchas gracias, hermano, por tu intervención. Mi posición es que, a ver, no hay que satanizar al pino. Es como está mal cuando se sataniza la coca, por ejemplo, o cualquier organismo que lo único que hace, pues, es crecer, ¿sí? Lo que uno tiene que pensar es cuál es el objetivo de tener una determinada planta y cuál es el objetivo de manejo de una zona, ¿cierto? Entonces yo creo que tener pino, la producción de pino, pues habrá que hacer una discusión mucho más larga, tiene sus importancias. O sea, el pino lo utilizamos, es un material importantísimo para la economía, para algunos sectores de la economía. Lo necesitamos, está fijando carbono, es decir, él simplemente está haciendo unos impactos ecosistémicos que los tenemos que conocer para saber cómo manejarlos. Entonces hay algunos que pueden ser deseables, pero quizás el sitio para las plantaciones de pino no sean nuestros territorios de bosque periurbano. Ese es el punto. O sea, habría que buscar dónde deben estar las plantaciones de pino. Si nosotros lo que trajéramos acá fueran otro tipo de plantas, por ejemplo, de cultivos también de importancia económica, seguramente también podríamos ver algunos efectos que no fueran deseables para el fin que yo estoy diciendo. Si nuestro fin es tener biodiversidad, pino no es, y seguramente otras plantas quizás no lo son. Hay que mirar muy bien cuáles son. Aquí ya estamos viendo algunas. Y en el manejo actual, porque esto también evoluciona la sociedad hacia esta zona, en el manejo actual de las zonas verdes periurbanas y en el caso particular de La Estrella, yo creo que ya el interés no es tener ahí una producción de pino realmente y más bien tener los otros servicios ecosistémicos que prestan esas zonas verdes. El papel de la academia. Entonces, eso primero para decir sobre el pino y no satanizarlo, sino saber dónde sembrar y no sembrar. El papel de la academia es el papel de la academia en todo, en mi opinión. El papel de la academia, cuando digo academia, es en general, desde la universidad donde hacemos investigación y ustedes que hacen parte de la educación básica, primaria y secundaria. Es educar, es producir conocimiento y hacer que entre en las mentes de las personas y eso transforme sus vidas y su forma de ver el mundo. Es el papel de nosotros. Una vez esas mentes se vayan transformando, se vayan tomando las acciones políticas que lleven a que si hay intereses, porque ya un interés económico es en el fondo un interés político, se toman las decisiones. Y yo creo que eso va sucediendo. En el caso de La Estrella, bueno, en cualquier otro municipio aquí, eso se está materializando ¿cómo? En la compra de predios para protección. O sea, se coge el privado, se le ofrecen dineros y entonces hay que tener una voluntad de una administración que tenga esas voluntades de invertir dinero, de gestionar recursos para comprar esos predios. ¿Y por qué esa administración va a tener esa conciencia? Pues porque esté integrada por personas que piensan así, o sea, educadas, y sean votados por personas que también tengan esas visiones de conservación. Acá La Estrella ha tenido unos planes de compra de predios. Yo no sé, me gustaría, si Carlos nos está escuchando, puede ser útil que Carlos nos cuente un poquito en breve sobre compra de predios acá en el municipio, que creo que es la estrategia operativa en la cual las administraciones vienen interviniendo para que eso sean áreas de conservación y no de producción de madera. Sí, profe, realmente pues muchas gracias al profesor Gustavo por esa intervención. Lo que dice Camilo, es vital la integración de la academia en la toma de muchas decisiones, ¿cierto? Y muchas decisiones que muchas veces, digamos, el tema administrativo, digamos, desconoce o por también, digamos, los periodos tan cortos, digamos, para
para tomar decisiones, digamos, desconocen. Y bueno, en algunas ocasiones se toman decisiones. En una en especial, digamos, el municipio adquirió 272 hectáreas en el Romeral, en la parte, bueno, en el DMI. Y recuerdo, digamos, que eso se adquirió por allá como en el 2010 más o menos. En el 2000, entre el 2012 y el 2015 se decidió cambiar la cobertura de pino por árbol nativo. Obviamente, pues uno también, yo le decía al profe Camilo, pues después de esos resultados que para uno era realmente muy interesante ver desde la academia cómo era tener ese soporte técnico de que el pino, pues finalmente lo que dice el profe, no es que sea algo pues para satanizar, pero que sí tiene algunos efectos, pero obviamente que conocíamos algunos. Yo hice parte, digamos, de algunas justificaciones técnicas para que se extrayera el pino y se cambiara por nativo, teniendo muchas dificultades porque mucha gente se opuso en ese momento a que estábamos sacando el Romeral, de que finalmente no nos interesaba, sino pues como bueno, sacar todo el tema del Romeral, y finalmente estos ejercicios le dan seguridad y certeza, digamos, a una toma de decisiones. Hubiera sido muy bueno, y en su momento, pues cuando se hizo esa intervención, se trajeron pues forestales. Yo invité a un forestal del área metropolitana a hablar del tema, pero viéndolo así, digamos, de esta forma nunca se hizo, y finalmente tenerlo realmente es un soporte, digamos, para uno de que finalmente se tomó una decisión, pero también basados en el uso específico que quería el municipio para esa tierra. Realmente un particular, pues también hay que entender que ellos pues tendrán algunos intereses y tienen también unas cargas tributarias altas por temas de pago de impuestos prediales, que finalmente eso no para. Entonces, una persona que tiene un predio, digamos, en una zona de esas, pues obviamente tiene una figura de protección, pero también le habilita dentro de los usos tener plantaciones, y obviamente porque finalmente eso tampoco es que sea lo más malo del mundo, digamos, para la zona de reserva. Y lo que decía Camilo, hay también que tener plantaciones pues que nos permitan tener algunos productos, digamos, de esas zonas. Pero digamos, el municipio como tal le interesaba era tener una zona de protección, tener coberturas de bosques nativos. Digamos, tiempo después, si uno analiza integralmente, vemos ahora una migración de fauna, una migración, digamos, unos flujos de agua bien interesantes, y unos cambios también en el suelo como estructura, pues de que poco conocemos. Realmente uno es del suelo y los microorganismos es realmente poco, digamos, lo que se habla más de lo que se ve. Y bueno, pues allá en el Romeral, y estos ejercicios permiten eso, tomar decisiones, tener certeza de que la decisión es apropiada. Digamos, hay veces no es como muy popular, pero finalmente era una buena decisión cambiar esa cobertura para el uso específico que pretendía el municipio de La Estrella, que era cuidar el recurso hídrico y tener una zona de preservación y cuidado de la fauna y flora del municipio de La Estrella. Eso en general. Y compra de predios, claro, es una meta que siempre cada administración se traza, que es un complejo porque son trámites bastante largos, pero que finalmente hay que seguir velando para eso, para que el privado se le quiten esas cargas tributarias también, se le den alivios. Ahora se está pago por servicios ambientales, pero realmente es poco frente a todas las cargas, digamos, de impuesto predial que puede tener un predio que tiene unas limitaciones de uso altas en las áreas de reserva. Entonces también hay que ir buscando otros instrumentos como compra e incentivos, digamos, para esas personas que están en la zona alta del Romeral. Perfecto, Carlos. Muchas gracias, hermano, por la claridad de los elementos. A ver, Lucía Antonia marcó acá que levantaba la mano, que quería intervenir, lo marcó en la aplicación.
nos está escuchando y quiere abrir el micrófono. No. Bueno. La otra persona que marcó que levanta la mano es Samuel. Samuel nos escucha. Buenas noches. Adelante, Samuel. Buenas noches, hermano. Camilo, gracias por darme la palabra. Ojo, antes de hacer mi intervención te hago una recomendación. Revisen, porque creo que, pues siempre lo he dicho y así ha sido la estrella. Cada uno monta su presentación, sin importar cómo, exactamente a la misma hora. Estaba programada para el día de hoy por medio de la Universidad Nacional, una serie de reuniones y capacitaciones del DMI y del PBOT, y la de hoy era marcando zonas. Pero me interesa escucharlos a ustedes porque digamos que yo soy uno de los que, y te voy a hablar por la vereda del Guayabo, de los que he buscado proteger más el romeral por ese lado, y me llamó mucho la atención que fueran a hablar sobre el pino. Antes de hablar sobre el pino, le respondo de una vez a Gustavo, y tenemos que ser más directos. Tranquilo, Gustavo, que nadie más va a volver a sembrar pino. ¿Por qué? Porque no es atractivo. Y como lo dijiste en la reunión, Camilo, lo del pino es histórico. Y gracias a los que sembraron los pinos, estoy hablando de hace 40, 50 años, inclusive nos podemos devolver porque los últimos pinos que sembraron en la vereda del Guayabo fue exactamente hace 18 años, que tuve la oportunidad, lo sembré yo. Gracias a esas personas es que hoy el municipio de La Estrella tiene grandes afluentes fluviales, como es la Quebrada La Bermejana, la Quebrada Grande, la Cristalina, y los artífices de eso es Fundación La Carolina, que hoy es una finca que está casi abandonada, el señor César Pérez, que tiene unos grandes nacimientos, y digamos que una sociedad donde pertenece, o pues la cual cuido y protejo. Entonces, gracias a esos que están hablando que hoy contaminan la tierra, son los grandes contribuyentes del agua que hoy tiene La Estrella. Te felicito por la presentación, muy bien hecha, concreta. Es claro, pero ya la gente no va a sembrar pino. Sin embargo, yo te complementaría algo. El pino sí es necesario. Y el pino es necesario porque es que cada uno defiende lo suyo. Y te voy a poner un ejemplo, si nos salimos del sur, vámonos para el norte y vámonos precisamente para el Parque Arby. ¿Qué hay sembrado allá? Hay árbol nativo, pero hay una combinación entre pino y eucalipto. Y esa es la atracción de las zonas verdes más bonitas que tiene Medellín, porque han sabido complementar y trabajar en equipo, inclusive entre área metropolitana, entre municipios y entre propietarios, porque se ha colaborado. Vuelvo a La Estrella. En La Estrella todo el mundo habla muy bonito, pero se hace muy poquito. Antes de hablar de pinos y antes de hacer una capacitación de pinos, yo entraría por un tema de un compromiso de la administración. Yo hablaría de crear una cultura. Yo hablaría de respetar la limpieza del romeral. Y te pongo el ejemplo. Llevo un año y por fin el lunes que acaba de pasar, no, el lunes hizo 8 días, por fin subió alguien de la personería y le demostré cómo empresas como ISA, la hidroeléctrica, cuando colocó las torres, nos dejó en la entrada, pues en la entrada no, en la parte de la reserva de romeral, exactamente por los lados de la laguna, y el lunes retiraron más de 8 toneladas de escombros dejados por ISA. Y la personería decía que era ganas de molestar de la comunidad. Entonces debe haber compromiso y debe haber conocimiento de la zona, porque muchos de la administración hablan de La Estrella, no digo que todos, pero hablan de la laguna y no saben dónde queda. Es muy triste que la llenaron de escombros y de basura y llamen de la empresa de aseo a preguntar que dónde queda la vereda del Guayabo, sabiendo que es una de las veredas más grandes que tiene el municipio de La Estrella. También hay que empezar a capacitar donde se cruce el tema de conciencia, que lo repetiste mucho, versus el interés político y el interés económico. Y
cuando se coloquen problemas, hay que colocar soluciones. ¿A qué hago ejemplo? Alguien me decía, ¿usted tiene árboles sembrados? Y yo sí. Y me decía, usted no puede colocar árboles. Y le dije, deme soluciones, ¿qué hago con el terreno? Entonces yo le colocaba soluciones porque muchas veces durante las diferentes administraciones solamente colocan el problema, pero no la solución. Y yo le decía, venga, vamos a sembrar árboles. Y decían, no hay presupuesto. Y eso no es en esta administración, es en las últimas 5 o 6 administraciones. El pupilo tuyo, Carlos, habló muy bonito de compras de predios, pero menos mal es de los poquitos que ha dicho. De los últimos predios que compró el municipio de La Estrella fue en el 2010, exactamente 270 hectáreas. Del 2010 acá, me atrevo a decir que no se han comprado predios. Inclusive, estoy seguro que la administración anterior, que por ley tenían que haber hecho una inversión, esa plática se perdió, para que no vayamos como a profundizar en ese tema. Entonces, te digo, sí, vale la pena pensar en qué se va a sembrar, pero si el municipio no compra predios, el municipio, te digo, yo tengo, por ejemplo, para la próxima semana me llegan 500 árboles nativos, porque por la pandemia no había podido pedir, pero por el municipio no se ha hecho nada. Entonces, veo que hablan mucho. Alguna vez invité a alguien que me habló mucho de la administración, lo invité a sembrar árboles en unos lugares que yo tengo, y es muy triste que alguien que diga que hay que sembrar, siembre un árbol con la bolsa. Pues a uno le da risa. Entonces, qué bueno que cuidemos el medio ambiente, qué bueno que cuidemos la reserva de Romeral, pero desafortunadamente, bueno, no mentiras, digo afortunadamente, los que más cuidan la reserva de Romeral son personas particulares. Porque te digo que de la administración municipal, por el lado de la vereda, te digo que ha sido imposible. He invitado al señor alcalde, a Juan Sebastián, que sé que ha hecho un trabajo impresionante en muchas otras cosas, pero en eso que hablan tan bonito de la zona verde, de las aguas, perdimos el año en lo que va de esta administración también y de las 4 o 5 administraciones anteriores. Entonces, sigamos cuidando, sigamos sembrando árboles nativos, pero también le dejo el interrogante a Carlos. Carlos, la gente que ha cuidado la naturaleza, o digamos la gente que tiene potreros, que tiene que pagar unos impuestos, la administración va y le dice, no puede sembrar, no puede meter ganado. Listo, ok, ¿cómo me van a ayudar? No, eso es problema suyo. Entonces, vuelvo y te digo, esto tiene que ser mancomunado y debemos tener una regla para todos. Te voy a poner un ejemplo, porque es muy triste que una persona muy cercana fue y colocó un denuncio porque un señor concejal del municipio de La Estrella tumbó árboles nativos y árboles maderables sin autorización, y la respuesta de la juez era que el dueño del predio, un señor de 85 años con prótesis de cadera, tenía que ir con un joven de la inspección de policía a mostrar en esa cordillera el lugar, que no podía ir un representante. Entonces, cuando hay estos intereses y cuando se manipula toda esa zona verde, creo que la gente ya no le cree a la administración y ya la gente no va a sembrar y la gente prefiere engordar esos lotes que se empasten porque la administración tampoco compra. Conclusión de todo esto, los que nos gusta la naturaleza tenemos que seguir cuidándola, tenemos que seguir protegiéndola, tenemos que seguir sembrando, pero ahí sí de pronto discrepo cuando
cuando me dices, es que hay que sembrar árboles nativos. Sí, hay que sembrar mucho árbol nativo, pero mucha gente dice siembren, pero no lo hacen. Y yo te pongo el ejemplo, César Pérez. Gracias a César Pérez, él sembró aproximadamente unos 160.000 pinos, pero nadie le ha preguntado a él, oiga, ¿cuántos árboles nativos tiene? Yo más o menos tengo el número en la cabeza. A mí me han cuestionado mucho que por qué tengo sembrado 47.000 pinos, entre pino y eucalipto, pero nadie me ha felicitado porque tengo sembrado 70.000 árboles nativos. Se han preocupado más por la envidia que por la solución. De la administración nadie cuida las fuentes hidrográficas, sin embargo da todos los permisos para que se contaminen. Y ojo, que ahí ya van a secar la Bermejana con ese permiso que dieron. Entonces, la invitación es, ojalá creáramos una cultura y donde la administración realmente se involucre. Sé que Juan ha hecho un trabajo, pero Juan está pedaleando solo. Ojalá algún día llegue esa secretaría, ojalá funcione esa secretaría, porque se viene hablando mucho y haciendo nada. Una feliz noche, muchas gracias. Listo, gracias Samuel. Yo creo que pues los comentarios y las críticas son súper importantes. A eso pues tenemos derecho los ciudadanos y que se vaya pasando acciones, ¿cierto? Esperemos que eso vaya haciendo. Obviamente está más allá del alcance de este espacio realmente. Y volviendo, por ejemplo, a los datos, pues digamos que, si por ejemplo sale la argumentación de discrepar respetuosamente en torno a que no se, que la afirmación, discrepar de la afirmación de que se deben sembrar nativos, yo creo que es simplemente a partir de los datos, es decir, si el objetivo es biodiversidad, la siembra no pueden ser pinos. Eso muestran los datos, o sea, eso no es una opinión, eso sería lo que están mostrando los datos, si el objetivo es ese. Las plantas no pueden satanizar, como lo dije yo ahorita, ni el pino, ni la coca, ni el cannabis, ni nada de eso. O sea, hay que conocer cuáles son sus objetivos y cuáles son sus efectos. Incluso, pues, el efecto del pino, pues, digamos eso, cuando más pululó el pino en la estrella, que podemos estar hablando de 20, 30 años atrás, pues claramente esto no eran discusiones y no habían datos, entonces era perfectamente normal que se sembrara pino, además de que habían otros intereses, y que tienen efectos importantes, también benéficos en alguna medida, ayudan a proteger, por ejemplo, ciertas zonas. No hay construcción porque había pino, de alguna manera, ¿cierto? Eso es un elemento muy valioso, yo también lo creo. Y por último, el espacio, los horarios de esto están preestablecidos, siempre va a ser el primer jueves de cada mes a las 6 de la tarde, es decir, cualquier otra cosa que cualquier dependencia de la administración programe, siempre se nos va a montar, esa sí es una mala noticia. Yo me imagino que no, muchas de las dependencias ni enteran que seguimos con esto, pero bueno, algunas dependencias sí y nosotros también, aquí lo vamos a tratar de mantener. Y sea entonces el momento para invitarlos, porque ya lo retomaremos en febrero, en el mes de enero, obviamente el primer jueves de enero, pues no nos vamos a encontrar, estaremos con la siguiente charla en el mes de febrero y a través de nuestra página de Facebook vamos a estar anunciando de qué va a ser la siguiente charla. Vamos a tratar de tener una muy especial para arrancar el año con algo interesante. Listo, bueno, no sé si hay alguien más, una última intervención o ya podemos cerrar ahí para no alargar. No, Camilo, una última reflexión, hombre, y es ligada un poco a lo que hace 30 años nos viene inquietando pues a vos, a mí, a un grupo de personas, ¿cierto? Y es que si no atravesamos todas estas inquietudes, todo este conocimiento, todos estos saberes a través de la educación en la básica primaria y básica secundaria, nos quedamos pedaleando, como dijo el señor ahorita, ¿cierto? Entonces cada uno hace un trabajo aparte, la administración hace un trabajo aparte, la educación hace un trabajo aparte, los profesores hacemos un trabajo aparte, en fin, yo pienso que todas estas cosas, recogerlo en un reto pedagógico
en un reto pedagógico a través de la propuesta que tiene Deimer, que se llama, creo que Ciudad Educadora. Esto tiene que ser parte de esa cuestión que se llama Ciudad Educadora, ¿cierto? Porque los muchachos tienen que saber de esta cuestión, enterarse de esta cuestión, de la cuestión política, de la cuestión ambiental, de todo lo que está pasando en nuestro municipio. Si no lo hacemos, Camilo, seguimos pedaleando solos. Muchas gracias, Tavo. Sí, muy valioso. Yo sí quería hacer como unas claridades frente a los comentarios que tiene don Samuel, porque es invitarlo también pues como a conocer un poco los temas normativos que tiene una administración frente a la ejecución, ¿cierto? Porque de todas maneras cada quien defiende unos intereses, pues yo no conozco, pues, y Juan, que es el que está a través de la mesa, las invitaciones al tema de siembra, pues, y obviamente es cuestionable también decir que una administración hace nada, ¿cierto? Pues obviamente él desde su punto de vista, pues obviamente uno que está dentro y las personas también, como la Universidad de Antioquia que ha estado, digamos, también apoyando todas las actividades de la administración, pues eso es un término demasiado descalificante, digamos, para muchas acciones que se han hecho. Entonces, frente al tema de compra de predios, para nadie es un secreto que es un tema normativo, que depende de un tema de rectificación de áreas, de análisis de títulos, que si cualquiera de los socios no está de acuerdo en la compra, finalmente no se puede comprar. Para nadie es un secreto que siempre se ha buscado comprar los predios, que ese recurso tiene una destinación específica, que digan que se pierde el recurso. O sea, eso es un desconocimiento también del tema normativo, y es importante pues que no quede ahí, digamos, como un tema pues de una administración. También comprendo el tema de cultural, pues claro está. Hace poco la administración salió en camiones a recoger escombros por todo lado. Hemos estado buscando recoger los escombros del tema del pedrero, pero es importante también mirar cuál es la responsabilidad que tiene, hombre, la comunidad, ¿sí? De crear cultura. Crear cultura no es un tema tan simple como decir, incluso diría yo que para una sola administración es difícil crear un tema cultural, porque las personas que van allá, y lo decía ahora el profe Gustavo, si los pelados y desde pequeños no se les inculca el tema de que ese residuo que llevan es de ellos, no es de la administración, y que si el residuo se queda allá es culpa de la administración, pensaría que pues yo no estoy de acuerdo, digamos, con esa apreciación, porque eso es un tema también muy cultural, muy de situaciones puntuales, que finalmente, pues obviamente es algo también a defender, que la administración ha hecho cosas muy buenas por el municipio, que decir que no se ha hecho nada, pues también es un término demasiado descalificante, que desconocer también que la administración ha sembrado más de 80.000 árboles en el Romeral y no se ha hecho nada. Es importante también que quede pues como claro, y obviamente es un tema de puertas abiertas, de discusión, de mostrar. En el tema en este momento se está pagando a 25 familias del Romeral, ¿verdad? Porque siempre hablamos de lo malo, pero nunca he escuchado nada de lo bueno, ¿cierto? Entonces 25 familias están ahora en este momento en el pago por servicios ambientales, que reciben mensualmente un aporte para que cuiden las zonas de reserva. Entonces, eso también es importante decirlo, pero finalmente es que se han hecho cosas que no se vean y que se desconozcan, no quiere decir que no se hagan. Muchas gracias, profe. Bien. Obviamente son debates, y son debates que yo creo que son muy importantes para la conservación en el municipio, tanto en contra como a favor, y que obviamente tienen bastante largo. Entonces, lastimosamente, pues acá no nos podemos meter más a desarrollar esos puntos, que sí son bastante importantes, sin duda alguna. Seguramente habrá más espacios, esperemos que los hayan, para que podamos seguir esas discusiones que son súper valiosas. Bueno, Juan, ¿iba a decir algo para cerrar o ya? Sí, no, Camilo, lo que pasa es que hace rato Lucía Antonia tiene la mano levantada, entonces sí me gustaría saber qué es lo que ella va a aportar. Y Camilo, si me puede regalar un minuto, yo le aclaro algo a Carlos. Claro que sí. Danos un segundo, Samuel, claro que sí. Lucía, yo le he dado, Juan, la palabra un par de veces, pero
parece que en un momento no nos ha escuchado. Lucía, está por ahí, ¿nos escuchas? Si nos escuchas, adelante si quieres intervenir. No. Bueno, entonces, don Samuel, y le agradecemos un minutico nomás para que cerremos de pronto entonces con Ángela Patricia, también una intervención corta, los dos, porfa. Y con eso cerramos, y muchas gracias por la participación, eso es súper importante. Muchas gracias. Camilo, gracias. Y le aclaro una cosa a Carlos. Carlos, mira, dentro, y por eso empecé mi introducción con la vereda del Guayabo. En el tema de las basuras, sí se ha creado una cultura dentro de la comunidad, inclusive dentro de los caminantes, porque hemos hecho, pues la Junta de Acción Comunal ha hecho letreros con cosas recicladas, canecas con cosas recicladas. La basura dentro de la vereda del Guayabo la recoge la comunidad en costales y se ha invitado a los caminantes a que en bolsas recojan sus propias bolsitas, las depositen y luego en un carro de la comunidad bajamos las basuras. ¿Por qué? Porque la empresa de aseos solamente presta el servicio a las primeras 10 casas, a las primeras 12 casas de la vereda. De ahí para arriba no presta el servicio. Y para que se preste el servicio, la contaminación se ha hecho por medio de ISA, conocido por la administración municipal, y tocó pararnos en la raya para mostrarle a la personera de los escombros que botaron. Y tocó porque la comunidad se paró en la raya. Adicional, el tema de compra de predios, lo has dicho, es que eso está reglamentado, pero no se está cumpliendo. Y te voy a dar con datos y hechos. Entré al consejo y les dije, verifiquen en la administración anterior cuántos predios se compraron y no se compró ningún predio. O sea, la misma ley nos la saltamos las personas de la administración municipal. Me vuelvo un poquitico al tema de las basuras. Yo mismo fui a la oficina de basuras porque nos llenaron esos escombros adicional a ISA, gente de otros barrios. No fueron, que porque eso quedaba muy arriba. Al final ya después fue un carro, pero ya la comunidad había recogido muchos de esos muebles y enseres. Para poder detectar en la entrada de la vereda solamente hay una cámara, está mala. Me tomé la molestia de ir y hablar con el comandante de policía y con la persona de seguridad. No hay presupuesto para la cámara. Y en el tema de siembra de árboles, qué bueno que lo han hecho. Pero te voy a poner también un dato y no voy a dar nombres. A mí me llamaron, porque la administración se dio cuenta que sembré una buena cantidad de árboles hace 2 años, y me llamaron a que les enviara fotos para que eso lo documentaran por parte de la administración. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Muchas gracias, feliz noche. Con datos y hechos. No fue que me contaron. Listo, Samuel, muchísimas gracias, hermano. Bueno, Ángela Patricia y luego seguirá Verónica. Bueno, sí, muy cortico. Dale. Muy buena la realidad que están tocando y muy sentidas. Todos tenemos la razón de acuerdo a nuestros territorios y a cómo nos duele el territorio mismo. Estamos abocados a un llamamiento de tipo a nivel turístico, ecológico, y te felicito, Camilo, por esta gran manifestación del suelo, del Romeral. También yo quisiera que lo vieras desde el tipo de vista social, porque si bien es cierto que el cambio climático es una de las razones más grandes para que el medio ambiente esté tan fracturado, también es cierto que la gran población, somos demasiados ciudadanos y el aumento poblacional es un indicador bastante grande, y el uso del suelo, si digamos en el PBOT, en el plan de desarrollo del mismo municipio, vemos cómo está en esta división. Entonces, muy bueno que también nos pongamos en esa tarea de cómo el uso del suelo, de acuerdo a esta zona que estamos protegiendo y que queremos como ambientalistas rescatar, cómo lo podemos comparar con el aumento poblacional y con los usos del suelo, de acuerdo precisamente a este PBOT y este plan de desarrollo que se ha cambiado y que, no sé, desde el punto de vista mío como socióloga, digo que lo debemos de mirar de acuerdo también a nuestros intereses como siderenses, y que no podemos
permitir que de pronto en próximos días o tiempos y con la creación de la futura Secretaría del Medio Ambiente, podamos rescatar y antes ayudar a que el municipio tenga beneficios en términos de ambientales y no seamos pues un municipio que todo el mundo quiera venir de pronto a que nuestra propia calidad de vida como sierrenses se degrade. Gracias. Profe, me regala un minutico a mí, yo no me demoro, si se puede, después de Verónica. Después de Verónica, Carlos, porfa, listo. Dale. Bueno, Verónica, adelante. Bueno, quiero pues felicitar el ejercicio que hace Camilo hoy y recordar que valoro mucho sus conocimientos y yo conocí de estos conocimientos de Camilo en una anterior coordinación del CIDEAN, que teníamos una estrategia que se llamaba Foro Ambiental del Sur, que se realizaba en el aula ambiental, donde pues allá yo hice 2 estudios, técnico en manejo ambiental y especialización tecnológica en producción y consumo sostenible. En esa estrategia de Foro Ambiental del Sur que se hacía pues anteriormente, en uno de esos ciclos, Camilo también nos expuso la importancia de los suelos, como lo hizo hoy. Solo que hoy, pues, aparte de darnos otra vez esos conocimientos, agregó su ejercicio de investigación, que me parece muy importante, lo valoro mucho y lo animo pues a que siga continuando con esos ejercicios, de pronto en la vereda Miraflores, del municipio, o con otras especies o otros aspectos del suelo. Y qué rico que el CIDEAN volviera a retomar esa estrategia de Foro Ambiental del Sur, que son unos ejercicios muy valiosos, pero que posiblemente pues con la estrategia del convenio que tiene Camilo ahora se pueda, pues ya se reemplace con este convenio, pero era una estrategia muy importante que tenía el CIDEAN en anteriores coordinaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Verónica, los comentarios generosos, Dios te pague. Básicamente esto que hoy llamamos Conferencia de la Estrella Biodiversa, digamos, es la evolución de eso que cuando arrancamos era el Foro Ambiental del Sur, es tener unos encuentros. Este año han tocado virtuales por la obvia razón de la pandemia. Una vez se puedan presenciales, seguramente tendrán más acogida en lo presencial. Pero sí, van a seguir y esto de alguna manera es eso. Muchas gracias, Verónica. Y listo, Carlos, el último comentario, por favor. Muy cortico, nuevamente cito el tema normativo. En el tema de compra de predios, es un tema meramente normativo. En el 2015 se gestionaron 17 hectáreas en la Reserva Miraflores, gracias, digamos, a los proyectos que se presentaron desde la administración, y Estupefacientes se dio y asignó de forma definitiva un predio, digamos, bien interesante en la Reserva Miraflores. No se han comprado predios porque la norma también da la posibilidad, si no se alcanza a comprar predios que cumplan con todo el tema normativo, que en este momento no tenemos ninguno que no esté cumpliendo. Ramón Carolina es uno de ellos que estamos buscando comprarlo, con muchas ganas de comprarlo, que el municipio tiene alrededor de 2.000 millones de pesos, digamos, para aportar a los temas de compra. Obviamente ese predio no vale ese dinero, hay que buscar gestión de la gobernación, pero lastimosamente pues con el tema normativo de cumplimiento no se ha podido, pero la idea es lograr comprar ese predio. Entonces es importante, repito nuevamente ese tema. Y con respecto a lo que hablaba don Samuel, eso sí es un tema de denunciar, pues porque obviamente uno no se puede dar indulgencias con Padre Nuestros ajenos. Si un funcionario te dice, venga, lo que usted sembró, venga, yo lo muestro como ejecución de un proyecto, obviamente es invitarlo a que denuncie eso, porque eso no es lo que se debe hacer. Con respecto al tema de las basuras, también hay un tema normativo que regula la prestación de servicio en las zonas rurales. La empresa prestadora, lastimosamente, la norma no la obliga a prestar el servicio como se presta en la zona urbana.
Carlos, se te cerró el micrófono. Ah, perdón, ¿sí me escucharon algo, no? Cuando saludaste, cuando pediste el minuto, no mentira, no, ya iba. No, sí, no, simplemente es mirar en el asunto normativo con la recolección. Sí he estado, digamos, muy interesado en que busquemos la solución. Don Samuel, en una vez yo me había comprometido a entregarle unos recipientes, estuvimos a través de Juan buscando entregarle esos recipientes, porque sí nos interesa que busquemos y han hecho un trabajo interesante allá, y la idea es que busquemos las soluciones juntas. Obviamente, uno como técnico no se las sabe todas y muchas veces la experiencia de la comunidad enriquece mucho los procesos y es invitarlos y también con la academia, con el profesor Camilo, a que busquemos soluciones en unas zonas que a todos nos gustan, a todos nos interesan. Esa es como la invitación, prof. Finalmente, digamos, de estos espacios, el debate es muy interesante. A mí me gusta que esos espacios se den y que finalmente construyamos y tengamos unas soluciones reales a las problemáticas. Perfecto, Carlos, listo. Bueno, hoy nos alargamos bastante, pero precisamente por los muy buenos comentarios. Muchas gracias a todos por el debate, por los aportes, etcétera. Muchísimas gracias por haberse conectado. Muchísimas gracias a quienes han estado en varias de las sesiones de este año de la Conferencia de la Estrella Biodiversa. Como les decía, los estaremos retomando, si Dios lo permite, en el primer jueves de febrero, en el mismo horario, a las 6 de la tarde, y por las redes sociales, especialmente por la de la Estrella Biodiversa, estaremos anunciando pues con anticipación. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien y feliz noche. Feliz noche a todos. Muchas gracias.